Recuerda que este video es meramente informativo y busca recrear cómo podría hablar, pensar y relacionarse una persona con rasgos narcisistas. Es importante tener prudencia al interpretar este contenido y no usarlo para diagnosticar a nadie. Si tienes dudas o necesitas orientación, consulta siempre a un profesional de la salud mental. Te dejo con Paolo el narcisista. Vaya presentación esa. Hola, soy Paolo. Y sí, soy un narcisista. Pero no te confundas, no soy como los demás. Yo brillo más, yo soy especial. Hoy te voy a contar un poco sobre mí. Quiero que sepas cómo es la vida desde mi perspectiva. La única que realmente importa. Soy tan importante para los psicólogos y psiquiatras que hasta se han inventado un nombre para describirme psicológicamente, porque soy especial y están constantemente mirando cómo me comporto y cómo pienso. Me han acuñado el nombre de trastorno de personalidad narcisista. Ya quisieran otros tener un diagnóstico para ellos solos. Yo no le hubiera puesto ese nombre. Le hubiera puesto trastorno de personalidad suprema. Porque es verdad que soy diferente pero superando a los demás. Dicen que tengo un sentido grandioso de importancia sobre mí mismo, y es verdad. Yo sé que el mundo es mejor conmigo, y poco me lo reconocen. También dicen que tengo una necesidad constante de admiración y una falta de empatía por los demás. Dicen tantas cosas de mí, todos hablan de mí. Será porque soy increíble, digan lo que digan. Y lo de la empatía es una cosa de débiles y personas poco inteligentes. No merece la pena dedicarle tiempo. Sé que te interesa mucho mi vida, mis padres. Ellos siempre me decían que era el mejor. Y claro, ellos tenían razón. Pero la verdad, no entiendo por qué no se esforzaron más para cumplir todas mis expectativas. Aunque siempre los he manejado a mi manera. No tienen más remedio que admirarme. Soy un diamante. Mis hermanos, bueno, son solo eso. Hermanos. Ninguno está a mi altura. Siempre he sido el más inteligente, el más exitoso. No tengo tiempo para sus dramas ni sus problemas. De hecho, creo que no entienden la suerte que tienen de estar relacionados conmigo. En el trabajo soy el jefe, incluso cuando no lo soy. Mis compañeros me siguen porque saben que siempre tengo razón. Si no lo hacen, entonces no me sirven. Simplemente me rodeo de aquellos que me ven como el líder que soy. ¿Por qué perder el tiempo con gente que no me valora? Esos no están a mi altura. Mi pareja, qué afortunada es de estar conmigo. Aunque la verdad, nunca es suficiente lo que me da. Necesito constante atención, amor, devoción. Si en algún momento no cumple, sé cómo hacer que se sienta culpable por ello. Al final siempre vuelve a admirarme, como debe ser. Cualquier mujer mataría por estar conmigo. Por eso se lo recuerdo cuando la veo demasiado confiada. Mis hijos son una extensión de mi grandeza. Los veo como mi legado. Pero sinceramente, ellos también deben aprender a admirarme y a no hacerme sombra. Y si no lo hacen, me aseguro de que lo entiendan y vuelvan a su lugar. Yo soy el maestro y ellos los discípulos. Si intentan brillar más que yo, me encargo de desmontarles el castillo que han construido. Nunca les voy a decir que los valoro por sus logros, pero presumiré de ellos delante de otras personas si eso me da puntos. La vida para mí es un escenario y yo soy la estrella. No hay espacio para actores secundarios que no aprecien mi brillo. Todo gira en torno a mí y así es como debe ser. Me sale natural y me encanta ser el centro. Ahora te voy a contar un pequeño secreto. Es algo que nunca descubrirías si yo no te lo dijera. Soy experto en manipular a la gente, en hacerles creer que todo gira a mi alrededor. Puede que pienses que tienes el control, pero te aseguro que no es así. Y lo más interesante es que nunca te darás cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Así de bueno soy. Dime, ¿conoces a alguien como yo? Seguro que dices que sí, pero como yo no hay nadie. Si me conocieras lo notarías. No creo que te lea en los comentarios. Realmente no me interesa tu opinión. A no ser que me felicites y alabes por mi espléndida presentación. Aunque ya sé que lo he hecho bien. Seguro que te ha gustado este vídeo, y más te va a gustar el próximo vídeo en donde te explico cómo te aplico el gaslighting para siempre tener la razón. Pero no flipes, tienes que esperar hasta la próxima semana, lo bueno se hace esperar. Nunca nadie te ha contado este secreto porque yo siempre destaco sobre los demás. Recuerda que Paolo es un personaje ficticio, diseñado para ilustrar cómo puede pensar y actuar una persona con rasgos narcisistas. Nuestro objetivo es que comprendas mejor este tipo de comportamiento y sepas cómo protegerte de él. Si necesitas ayuda o consejo, no dudes en consultar con un profesional de la salud mental.